Pues nosotros continuamos aquí con la compañía de todos ustedes en esta su televisión cercana, Costa del Sol Televisión. Les recuerdo que estamos en el programa semanal, ya así llevamos más de 12 años, el turismo, nuestra industria, que pese a que estemos con la parálisis del COVID, aquí seguimos apostando de una manera completa por nuestra primera industria como es el turismo. Estamos precisamente analizando las circunstancias que hoy se han producido a nivel informativo sobre los plazos de cara a la vacunación, que parece que es la panacea ante la recuperación del turismo. Les pongo al corriente, seguramente muchos lo saben, los plazos que el gobierno ha dado a conocer sobre la vacunación en España, pues ese ansiado 70% de la población no se va a producir hasta final de agosto, con lo cual se cuestiona la temporada turística de España en base a una promesa o a un anuncio que hace meses decía que podíamos tener ese 70% vacunado al principio del mes de julio o finales de junio, pero a tenor de lo que hoy ha trascendido a nivel informativo, esto digamos que reajusta las políticas, las estrategias y la campaña turística de cara a esa ansiada recuperación. Por lo demás, les recuerdo que con nosotros se encuentran Miguel Marcos, que es subdirector del complejo turístico Sunset Bridge y al mismo tiempo delegado para Benalmádena de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, e Iván García, que es ejecutivo hotelero en nuestra provincia, de una empresa de carácter nacional, experto en temas de compras. Todo se ha dicho. Sabemos que hablar de turismo en estos tiempos conlleva una cierta complejidad por la incertidumbre que asume el sector. Hablar de futuro, hablar con una bolita, pues como dicen los entrenadores, mejor los entrenadores de fútbol, minuto a minuto, partido a partido, y ya iremos sobre el terreno de juego adaptándonos a las circunstancias. Pero yo no sé si esto es un partido de fútbol o aquí nos jugamos mucho más que un resultado. Y a lo mejor el modelo que hacen los entrenadores no sea el adecuado para una industria tan potente como es la del turismo, que es la que nos da, o nos venía dando de comer hasta hace un par de años de una manera pues completa, según se registra en nuestra balanza del Producto Interior Bruto. Pero no cabe duda que hay que apostar. O sea, a verlas venir. Está claro que, como dicen en otros sitios, los experimentos con gaseosas, ¿no? Pero llega el momento en que, ante los plazos como ya más o menos se van goteando, el sector tiene que ir asumiendo más responsabilidades. Ahora mismo a lo mejor hemos estado amortiguando, hemos estado adaptándonos a las circunstancias, pero llega el momento en que dice, ¿conviene ya poner el balón en juego? Por seguir con el símil deportivo, la pelota ha estado parada. ¿Quién la juega? ¿Cómo la jugamos? Sabemos que a partir de agosto podemos entrar en cierta normalidad. Yo sé que esto no es cuestión solo de un sector ni de una institución. Estamos hablando de la provincia, Turismo Costa del Sol, antiguo patronato. Estamos en Andalucía, Turismo Costa del Sol. A nivel del Estado ya la cosa tiene más complejidad, por cuanto que cada autonomía rige su gestión. Todos a una, o aquí cada uno se recupera como puede. Habría que actuar con la marca España de nuevo para que el turismo interior y exterior vaya ganando confianza y atención. ¿Nos replanteamos todo? ¿Cambiamos la pelota? ¿Cómo veis un poco el panorama a la hora de si hay todavía que estar esperando a verlas venir o hay que empezar a jugar? Ciertamente la marca España es un símil, es un insignia de garantía, es un signo de garantía para el turismo tanto nacional como internacional. Haciendo paralelismo del campo de fútbol y la pelota, pues tenemos que ir todos a una. Es decir, si al final cada jugador, en este caso cada hotel o cada empresa hotelera,
va hacia una cancha distinta que no es la suya, pues probablemente no llegaremos a donde queremos llegar. Tenemos que ir todos a una, respaldados siempre por un entrenador, que en este caso sería la marca España o las administraciones públicas, ciertamente. Pero si cada cual toma decisiones o toma actividades por su cuenta, seguramente sea complicado marcar el gol. Y marcar el gol en la industria es empezar la recuperación que tanto esperamos. Miguel, ¿de manera homogénea o aquí cada uno va a jugar la pelota en función de su terreno de juego, en función de su autonomía? Es lo que iba a comentar, que uno de los puntos fuertes de España, que es las diferentes regiones y su singularidad, pues está haciendo que haya diferentes políticas en cada región, por lo que el turista se vuelve un poquito loco, ¿no? Porque no sabe si en Andalucía me tengo que poner la mascarilla en la playa, porque en Baleares no. ¿Por qué las islas, Baleares y Tenerife, son destinos donde pueden venir los turistas y el resto de la península no? Y así seguimos, ¿sí? Cada región en España juega dentro de lo que pueden gestionar, la ley les permite, ¿no? El estado de alarma les permite ir modulando las diferentes restricciones que imponen a las diferentes poblaciones según su nivel de COVID y a las empresas, ¿no? Entonces, en general vamos todos hacia el mismo sitio porque estamos trabajando sobre el mismo campo y sobre la misma normativa y legislación, pero bueno, cada uno pone su punto, ¿no? Lo que no deja de ser un problema. ¿Por qué? Pues porque si hasta ahora el problema era el COVID, que reducía los mercados turísticos, si nosotros hacemos la guerra cada uno por un lado y nos dicen que la unión hace la fuerza, si vamos de una manera separada, no coordinada, a ver si vamos a tener un doble problema al final. Porque lo que no cabe duda es que ante problemas gordos, mejor unidos. Lo que no puede ser desunidos y que cada cual se salve quien pueda. Quizás haya necesidad de una política de Estado ante la industria más estratégica que tiene nuestra economía, por muchos que nos digan que es la energética o que es la del automóvil. No nos engañen. La industria energética o estratégica, mejor dicho, que tiene este país es la del servicio, y dentro del servicio el turismo. Y si con esa primera industria no hay unidad de acción, igual que existe con las hidroeléctricas, o con las de automoción, o con las de medio ambiente, habría que decirle al sector, al gobierno, que actúe y que presione para que, ante una recuperación como la que se nos viene por delante, la unidad siga siendo la fuerza, y no el disparate de cada cual jugar un partido donde creará dispersión, deterioro de la marca y unidad de acción. Sí. Sí, pues si nos damos cuenta, Madrid ahora mismo es el destino de ciudad de toda Europa, porque es el único sitio donde puedes ir a un bar, a un restaurante, ir a una discoteca, porque están abiertas de esa manera, como bares o restaurantes. Que no es que digamos que sea bueno o malo, pero lo que no deja de ser, no sé, una disparidad, una heterogeneidad. ¿Y por qué Málaga, con las conexiones aéreas que tiene y la capacidad hotelera que tiene y la vivienda que hay, que no puede hacer eso también? Claro, es que esa es la lectura que yo saco a tenor de cuando vayamos recuperando esa normalidad. Ya está bien que tengamos la competencia de los países, lo has citado antes, Turquía, el norte de África, tal y cual. Pero si encima además no tenemos una política común, una estrategia común entre nosotros, ¿quién ordena esto? ¿Cómo? Va a ser mucho más difícil recuperarnos de manera dispersa que unida, ¿no, Iván? Es muy importante realmente seguir una política territorial, una política turística común para todas las regiones de España. Al final estamos hablando de vacuna, pero también lo que se tiene que hablar es de una vacuna psicosocial, por así decirlo. Es decir, no podemos depender de la psicología del turista internacional. Esto no se va a recuperar solo. Es decir, el turista no va a decir, pues voy a España porque me gusta el sol.
todo esto tiene que ir acompañado de una serie de políticas comunes para todos los territorios. No se entiende el por qué, por ejemplo, en Málaga o en Córdoba, Andalucía, no puedas ir a Madrid, Valencia, no puedas visitar a familiares en el territorio de la geografía nacional, pero sin embargo podamos recibir la visita de turistas internacionales siguiendo todos los protocolos sanitarios, vale. En la frontera pero de Francia, no se entiende. En la Junquera, colas de entrada. No se entiende. Y esto cuestiona cualquier política de recuperación en base a unos controles mínimos, ¿no? De ahí que me da la impresión de que no todo es la vacuna. Lo que yo comentaba antes. Exacto. Tenemos esos famosos certificados europeos de COVID que se están trabajando, sobre los que ya se están trabajando, que nos dicen que en mayo los van a implementar y que haga fácil, pues, que podamos desplazarnos, ya sea por trabajo, para ver a familiares o por turismo, ¿no? Hay que empezar, como decía Iván, que vuelva a haber flujos y que los aviones vengan llenos, ya sea de turistas, de familiares que vengan a visitar o de personas que vienen a hacer negocio, ¿no? Pero cuando venga otra pandemia que nos están diciendo bueno, o sea, habla con cualquier país asiático y te habla del SARS y te habla de la gripe porcina y te habla de la gripe del pollo y te habla de esto y te habla de la otra. Indonesia están viviendo la normalidad desde un principio porque supieron cómo trabajar sobre esta pandemia. No han cerrado el país. Cierto es que a veces las comunicaciones o las informaciones no son todo lo transparente que nos gustaría. Pero no están sufriendo como nosotros. Seguramente, seguramente. Y en el caso de Australia, veíamos no hace mucho como el Open de Australia de tenis, pues con las gradas, no digo que llenas, pero más de un 70% estaba. Y sí que había, digamos, gestos, había actuaciones. Lo que yo no sé ahora, y el problema está en que si no tenemos una unidad de acción a nivel estatal, a lo mejor el problema se nos puede duplicar. Pero Paco, es más grande, tiene que ser a nivel europeo. Justo. No, o sea, lo que hagamos aquí en Málaga, o lo que hagamos en Andalucía, o lo que hagamos en España, tiene que verse replicado en el resto de Europa. Somos la segunda potencia turística del mundo, recibimos a turistas de todo el mundo, pero especialmente europeos. Entonces, si no hay una política europea que permita que haya esos flujos de turistas, de visitantes, pues estamos hablando del mercado nacional. Pero un momento, cuando hablamos de políticas europeas, no toda Europa, como el caso de España, vive del turismo. Y a lo mejor la sensibilidad que pueda tener la gestión o la política europea no sea la que nos interesa a nosotros, porque Europa vive, además de otros sectores industriales, que decir de Alemania, que el sector industrial, o que decir de otros ámbitos. Sí. A lo mejor el interés turístico de Europa no sea prioritario como es el interés turístico de España. Ciertamente todas las políticas tienen que ir, como bien decía Miguel, de la mano de la Unión Europea, básicamente porque el turismo para Europa representa una riqueza importante en lo que es en el PIB de la Unión Europea. Incluso han dicho que Europa es un parque temático. O sea, el conjunto de Europa es muy importante en la comunicación intracomunitaria entre los distintos países de la Unión Europea. ¿Intereses económicos hay? Por supuesto que hay intereses económicos. Solo tenemos que ver el ejemplo de China. Todo el mundo está en retroceso, sin embargo, la República de China pues tiene un crecimiento del 2, 3, 4% de su PIB. Todas estas políticas tienen que ir siempre de la mano de la Unión Europea. Si no tenemos dichas políticas de la Unión Europea, difícilmente vamos a poder recuperarnos de una manera sostenible y adecuada. Claro, no cabe duda que Europa tiene que marcar el ritmo. El problema puede ser que cuando esos ritmos se alteran, como ya se vienen alterando con los planes de la vacuna, es cuando uno se cuestiona, ¿esta es la Europa que nos interesa? No digo que no salgamos. Pero ya lo hizo Inglaterra y allá les va a ellos, a Gran Bretaña. Pero hay países que en cuanto a las vacunas están saltándose la política de vacunación de Europa. Incluso recientemente en Madrid, la Comunidad de Madrid, se está cuestionando la posibilidad de acceder a mercados como la famosa Sputnik vacuna rusa, porque como Europa no me administra el número suficiente de vacunas, oye, Europa está muy bien, pero hay más vida después de Europa.
Sí, pero Paco, las políticas europeas en materia de turismo y de inversiones en zonas rurales o zonas donde no hay más trabajo o despobladas, han estado siempre basadas en inversiones para promocionar el turismo, ya sea rural, para promocionar productos del lugar, recuperar tradiciones, y nosotros dependemos mucho del turismo, pero todos los países europeos tienen una dependencia o tienen un turismo muy fuerte en cualquiera de sus regiones. Vete a Bavaria. Sí, seguro. El sur de Alemania. Esquí, ciclismo, deporte, naturaleza, termas de la época de los romanos. Es brutal. Y a la vez mueve los productos de la zona. Correcto. Y hace que una zona que era eminentemente rural y agropecuaria ahora sea un destino donde un hotel te vale 200 € la noche rápido. Seguro que el turismo, de una manera u otra, nos afecta a todos, a unos más que a otros, por cierto. Y evidentemente, en el caso de España, como puede ser Italia al mismo tiempo, el turismo es pieza clave en su generación de riqueza. Pero los intereses de Europa son más amplios, son más plurales. No solamente son los turísticos, y a lo mejor las políticas que se estén empleando de cara a los riesgos que se tengan que cubrir no afecten lo mismo a unos países que a otros. Y si en el caso de Europa, bueno, pues no hay toda esa sensibilidad que pudiéramos tener en los países turísticos, pues a lo mejor no estamos en un posicionamiento adecuado, que es a lo que vengo a decirme. Porque tampoco le podemos echar la culpa a Europa. ¿Decir que todo es Europa? No. Ahí estamos. Pero somos parte de una máquina muy complicada. Claro. Que depende de Europa y depende del mundo. Y además, ojo, de cada 3 turistas, uno que viene a Inglaterra ya no es Europa, aquí. Atento a la jugada. Exactamente. Bueno, ya Europa, con relación a nuestro... Yo me refería al continente europeo porque también hay una gran afluencia. Es que la política de los ingleses ya no es europea. De turistas. Por un lado, Europa como continente, y por otro lado, ¿no?, la Comunidad Europea. Te entiendo, exacto. No nos olvidemos de nuestros amigos los rusos. Por supuesto. Claro. O incluso de Marruecos. Por eso decía que a lo mejor por variar un poco, o concretar, mejor dicho, Europa ya no es solo Comunidad Europea. Exacto. Que tenemos mercados que están al margen de Europa. El inglés, ¿qué decir del inglés? Si no viene el inglés, vaya tela marinera, y nunca mejor dicho, o el ruso, que es un segmento en crecimiento. Con lo cual, Europa sí, pero no solo Europa. No. Todas las actuaciones, antes comentábamos, ¿no? No todo es Europa, ciertamente no toda es Europa, pero todas las actuaciones tienen que ir en el marco de la Unión Europea. Como comentaba Miguel, hay zonas de todos los países, comentaba Bavaria, que es una zona bastante bonita, dependen de estos fondos de la Unión. El Reino Unido, por ejemplo, que recientemente, bueno, con el Brexit ha salido de lo que es la Comunidad Europea, la Unión Europea, corre con una diferencia referente a otros países, es que no adoptó las políticas monetarias de la Unión Europea, entonces tiene una serie de ventajas. Totalmente. Pero los países que estamos integrados dentro del marco de la Unión Europea no podemos subsistir fuera del mismo. Exacto. Todo tiene que ir enfocado a lo que la Unión Europea, o en este caso la Comisión, nos diga. No se puede hacer ningún marco de actuación fuera de la misma. Claro. Es inviable. Con lo cual, por tanto, quiero ir de lo universal a lo concreto. ¿Qué poco margen tenemos en nuestros ámbitos locales o comunitarios o provinciales? O sea, ¿qué podemos hacer desde un turismo Costa del Sol, desde una comunidad autónoma andaluza, desde una ECOS, desde un colectivo? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser motores y que empujemos todo al mismo tiempo en una misma dirección? Porque evidentemente estamos en un mercado globalizado y vamos a depender, si no de Europa, del mundo mundial, vale. Pero bueno, dígame usted, ¿y cómo podemos desde nuestros pequeños ámbitos remar a favor? ¿Qué podemos hacer para
para que la recuperación turística de nuestra zona sea más fluida, más fácil, más llevadera. Porque ya al pequeño empresario lo tenemos machacado. El que nos está escuchando, que tiene un restaurante, muy bien hablar de Europa, ¿vale? Y de los rusos, y de Inglaterra, ¿vale? Pero aquí yo no abro. Aquí no me paran de poner un día sí, un día no, la mascarilla, un horario, otra hora. ¿Cómo damos respuestas a esos microempresarios, que son los que al fin y al cabo, sumando sus iniciativas, forman, pues yo creo que el músculo fundamental que tiene nuestra industria turística? ¿Qué respuesta le damos a estos que tienen el hotelito, a estos que tienen las playas, las sombrillas de playa, los chiringuitos, el pequeño souvenir? Que tienen que estar preparados para cuando los turistas vengan. Los turistas van a venir. Le llevamos diciendo. Los turistas van a venir. Sea en mayo, sea en junio, sea en julio, sea en agosto. Cuando la vacuna esté puesta, cuando las diferentes cosas que se están haciendo, ¿no? O sea, por un lado está la vacunación, por otro lado está el certificado o el pasaporte COVID para poder movernos dentro de Europa. Lo que cada uno a nivel individual haga, pues para intentar parar esta pandemia. La actualización de nuestras tecnologías, de nuestro producto, de nuestro servicio, nuestra proposición al cliente, ¿no? Pues cada uno que tendrá que hacer su parte, desde el individuo a la empresa, a los diferentes gobiernos regionales o nacionales o europeos. Más no podemos hacer. Está claro. Lo que hay que decirle al pequeño empresario ahora mismo es una pregunta difícil de respuesta, pero es que tenga ilusión, que existe una demanda latente, que el turismo se va a recuperar, la gente va a volver a venir, que a través de tanto ayudas públicas, ayudas privadas, se intente mantener sus negocios a flote, porque se va a necesitar ese tipo de negocios cuando vengan los turistas. No se concibe una España sin el bar de la esquina, sin la tienda del souvenir de la esquina, no se concibe, porque es la esencia, la idiosincrasia de España es esa. Claro. Y por eso recibimos millones de turistas. Claro, sería peor que recuperar una actividad solamente con aquellas infraestructuras de grandes empresas, como pueden ser los grandes grupos hoteleros. Muy bien, tenemos los hoteles, pero ¿dónde están esas pequeñas empresas que dan vida al entorno? La falta alternativa. La falta alternativa, no podemos olvidarla. Pero hay que crear políticas de apoyo que no existen. Hay que, no sé, buscar fórmulas, porque los ERTE se van a acabar. Y al empresario que lleva esperando tiempo y amortiguando, llegará un momento ante el retraso que nos acaban de decir, de que no va a brillar el sol tan pronto, que va a brillar más tarde, y ya están al límite. Y entonces, claro, muy bien que nos digan, variamos los tiempos, pero variemos las políticas, hagamos las políticas acorde a los tiempos. Porque hoy han hablado de tiempo, pero no han hablado de políticas. En base a los tiempos. ¿Va a ser la misma política? ¿Y ahora quién mueve ficha? Si esto era a principios de junio o finales de junio, y ahora dicen finales de agosto, ya veremos. Ahora, como le decimos a los que están esperando... Has dicho que no va a continuar el estado de alarma, ¿no? Pero eso no es... Bueno, pero si no va a continuar el estado de alarma es porque ellos están barajando que la incidencia del COVID, una vez que termine el estado de alarma, no va a ser tan alta como para requerir la normativa y las restricciones que pueden hacer dentro del estado de alarma, pero ¿correcto? Eso es turismo nacional. Pero se entiende que, bueno, también leí la noticia que ha dicho que, bueno, a partir del día 9 de mayo no era necesario el estado de alarma. Hay que ver cómo funciona el mercado nacional. Es decir, el año pasado, ciertamente es que tuvimos turistas internacionales, también tuvimos un gran volumen de turismo nacional, de empezar la recuperación, la tan ansiada recuperación, aunque sea a partir del mes de mayo, para que esa temporada estival se parezca algo a lo que podemos llamar niveles prepandémicos. No se va a parecer, pero intentar darle un aire de prepandemia. Seguramente me equivocaré, pero yo quiero ofrecer mi impresión a tenor del clima que observo en los sectores turísticos y en el más cercano,
el que nos afecta, que es Andalucía, ¿no? ¿Estamos vivos? ¿Tenemos inquietudes? ¿Salimos en los medios? ¿Nos hacemos notar? Todo está en manos de los políticos. Todo está en manos de Europa. Pero, y digo yo, ¿y los colectivos profesionales, los que forman parte del tejido empresarial, estamos jugando la pelota? ¿O estamos dejando que otros la tengan? Yo creo que llega el momento en que ante un horizonte que ya se puede intuir de posible recuperación y que va a haber mucha necesidad para que los apoyos conduzcan a esa recuperación, no sé si hay cierta, no sé, cierta tranquilidad en los sectores a nivel de, bueno, pues más reivindicación, más foros para prepararse. Ya sé que reunirse es muy difícil, pero propuestas de laboratorio, es decir, vamos a unidad del sector. Todavía no ha habido un foro en la Costa del Sol que diga, aquí estamos, de todos los sectores. Yo pienso que estamos más vivos que nunca, y el por qué pienso que estamos más vivos que nunca, básicamente solo tenemos que ver la cantidad de establecimientos hoteleros que existen en España y la cantidad de establecimientos hoteleros que hay abiertos. Es una apuesta en firme y una reivindicación de que el sector turístico está al pie del cañón. Los grandes grupos. Grandes grupos, ciertamente, claro. Grandes grupos están abiertos. También hay muchas empresas de pequeños grupos que están abiertas, y qué mejor reivindicación que mantener los negocios abiertos en este tiempo tan difícil. Pero estamos más vivos que nunca, y es con el ánimo que hay que seguir. El sector tiene que seguir con ese ánimo, porque tenemos que ver esa recuperación a partir de mayo, junio. ¿Tú echas de menos esa vitalidad o estás como Iván, que crees que estamos vivos, aunque a lo mejor no lo parezca? Estamos vivos, sí, y se está trabajando, no se ve obviamente, porque no hay reuniones, no hay fotos, pero se está trabajando desde las diferentes asociaciones y supraasociaciones a nivel estatal, cada uno con lo que puede, ¿no? O sea, yo trabajo con nuestro alcalde, hemos conseguido una colaboración público-privada entre los diferentes hoteles de Benalmádena y el ayuntamiento, pues para gestionar el destino en las redes y poder juntar los conocimientos de nuestros equipos con la empresa que va a gestionar las redes de turismo de Benalmádena, para que podamos utilizarlas mejor. Entonces, yo lo estoy haciendo a nivel de AECOS Benalmádena. AECOS pues tratará con la Diputación o con la Junta de Andalucía, y a nivel pues de España pues la CEAT se reúne con los diferentes estamentos. Entonces sí se están haciendo cosas, sí hay reivindicaciones, pero lo que hemos comentado ya, o sea, las vacunas son las que recibimos, dependemos de la Comunidad Europea y de lo que hagan los países emisores. Futuro, lo preciso, o futurismo, lo preciso. Un minuto por cada uno de vosotros. Este programa a lo mejor lo veremos dentro de 3 meses. Y dentro de 3 meses ya veremos si estamos con el 70% no famoso. No, quedará algún mes más de por medio. Pero por mirar a esa mirilla, de cara al futuro, Iván, ¿cómo te gustaría que fuera esos 3 o esos 4 meses por delante hasta que la vacuna habite entre nosotros? Pues me gustaría que fuese de recuperación, me gustaría que fuese de ilusión para los empresarios, de que aquellos empresarios que han apostado por tener sus negocios abiertos vean con optimismo el futuro, y que todo lo que han hecho en retroceso es para bien. Que esto se va a pasar, porque bueno, al final no hay mal que por 100 años dure, se suele decir, y el futuro viene fuerte, viene cargado de oportunidades. De cada crisis hay una oportunidad y hay que aprovecharla. Y mucha ilusión, optimismo y sobre todo fuerza, y para adelante. ¿Qué añadirías, Miguel?
que tenemos que gestionar el corto plazo porque el medio y largo plazo son positivos. La demanda está ahí. Todos los clientes que nos están cancelando para este año están moviendo su reserva para el año que viene. O sea que las ganas de venir están. Qué bueno sería que cuando viéramos este programa dentro de 4 o 5 meses sea pues una anécdota, la realidad haya superado nuestras expectativas, y veamos un horizonte donde la necesitada recuperación ya no sea solo algo teórico, sino sea algo tangible, y veamos que vayamos adaptándonos a los tiempos, a las circunstancias turísticas, y que esta siga siendo nuestra primera industria. Con lo cual, dicho queda, grabado queda, y ojalá que nos hayamos quedado cortos en lo positivo, porque lo negativo viene solo. Por tanto, os agradezco, Miguel Marcos, director del Sunset Beach, e Iván García, ejecutivo hotelero, vuestra presencia, y cuando nos volvamos a ver en este programa, lo dicho, tengamos un mejor optimismo, un mejor cariz, y que la vitalidad que hemos preconizado sea no solamente de palabra, sino sea un hecho, y veamos establecimientos abiertos y turistas volando, viniendo por las calles de arriba y de abajo, que tanta falta hace, nacionales e internacionales, con Europa o sin Europa, pero con turistas. Gracias, Miguel, gracias, Iván. Gracias, Paco. Gracias. A todos ustedes también, gracias por su comparecencia a un programa más del turismo Nuestra Industria, en Costa del Sol Televisión. Nos vemos la semana que viene.